Hebreos 4, del 1 al... Temamos pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablarían después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Verso 10, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Cabe notar que en estos pasajes la palabra reposo resalta, aparece 8 veces el término reposo, y otra de las palabras que aparece es el verbo entrar. De esas 8 veces, 6 veces el reposo está precedido por alguna de las formas del verbo entrar, ya sea entrar, entrarán, entremos. Otra de los temas que sobresalen es el tema de la fe. Los que no entraron porque no acompañaron fe a la palabra. Y los que entramos es porque hemos creído. Entonces, el reposo es un lugar al cual se puede entrar o dejar de entrar, y la llave para entrar es la fe. Pero necesitamos tal vez ir desgajando un poquito más esto, y no podemos olvidar el tema pasado, como en el capítulo 3, el autor empezó este tema mostrándonos primero la comparación entre Cristo y Moisés, para luego hablar del pueblo que lideró Moisés, la generación del Éxodo, y cómo esa generación era una generación salva, era una generación que vio las maravillas de Dios, fue una generación que Dios perdonó, pero que tuvo una mala tendencia, el quejar, el murmurarse, hasta que cansaron a Dios cuando a punto de entrar a la tierra prometida, figura del reposo, no quisieron creer que Dios era poderoso para darles la tierra prometida a pesar de los muros de Jericó, a pesar de los gigantes. Ellos intentaron regresarse y entonces Dios les cerró la entrada en vida a esa bendición terrenal que Dios quería darles a ellos. El peligro que ellos corrieron es un peligro que seguimos corriendo, nos dijo el autor. Seguimos teniendo el riesgo de que nuestro corazón se endurezca, seguimos teniendo el riesgo de perder bendiciones temporales en esta vida y recompensas eternas en la vida siguiente sin necesariamente perder nuestra salvación. Seguimos corriendo un riesgo. Y aquí en esta segunda sección, la primera sección del capítulo 3, desde el verso 7 hasta el final del capítulo, fue un poco más advertencia, y aquí es un poco más explicación y ánimo. El autor va a enriquecer la interpretación de qué significa el reposo del que él está hablando, y está mostrando que ya no tiene que ver con Canaán ni tiene que ver con el día sábado, sino que nos va a explicar un poco qué es el reposo en el nuevo pacto, de manera conectándolo al reposo que Dios tomó después de la obra de la creación. Y lo que debemos enfatizar aquí es que el autor no nos está amenazando ni atemorizando. Su objetivo es animarnos, a disfrutar de aquello que Dios quiere darnos. El verso 1 lo repite en el verso 11, enfatizando su exhortación. Procuremos, esforcémonos por entrar en su reposo. El Salmo 95 ya lo citó en el capítulo 3, pero lo vuelve a citar aquí en el verso 3 y el 11, con secciones más pequeñas para volver a traer esa verdad a nosotros.
El primer párrafo de este capítulo 4 explica a qué se refiere el reposo. El segundo párrafo interpreta la palabra hoy y el tercer párrafo hace el llamado a nosotros a atender la palabra que es poderosa. Veamos el verso 1. Dice, temamos pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Él está diciendo, señores, ya no somos el pueblo de Israel, ya no somos el grupo que salió de Egipto físico hace muchos de años, ya no vamos hacia conquistar la tierra de Canaán. Estamos regados por las diferentes partes del mundo. La mayoría de los lectores están viviendo en Roma bajo persecución, pero hay una realidad espiritual. Hay un reposo espiritual que todavía está accesible. Las promesas de Dios que eran físicas para el pueblo de Israel pasaron a ser mejores promesas de forma espiritual para nosotros, y hay promesas que todavía no estamos experimentando en nuestro caminar en Cristo, promesas que están abiertas. Y me parece a mí que cuando ustedes están pensando en no seguirse congregando, cuando ustedes están pensando en abandonar el cristianismo, cuando ustedes están pensando volverse al mundo, cuando ustedes están pensando volverse al judaísmo, que era la tentación real que estaban viviendo los lectores de la carta a los hebreos, me parece que es porque no han entrado en el reposo de Dios. O sea, es evidente que algunos de ustedes no han alcanzado a entrar en el reposo y están corriendo el riesgo de no llegar a entrar. Vean, algo interesante en el verso 1 es que el verso 1, él empieza diciendo permaneciendo aún la promesa. La promesa es una palabra griega, epagelia, que se refiere a la posibilidad de disfrutar en la tierra realidades de las que Dios ha hablado en forma de promesa, que tendrán un cumplimiento perfecto en la eternidad, pero que son accesibles ya aquí en la tierra de alguna manera y en alguna dimensión. El autor se refiere en toda su carta a este término, no es la única vez que lo vamos a ver, pero él habla de la promesa también, la une con el término herencia. Son dos cosas que para él la salvación es más que un boleto para ir al cielo. Para él la salvación incluye la posibilidad de heredar y incluye la posibilidad de heredar promesas. En el capítulo 1 y verso 14 ya nos contó que los ángeles sirven a los que van a heredar la salvación y que esa salvación que conlleva una herencia no la podemos descuidar, nos dijo en el capítulo 2. En el capítulo 6 nos va a decir que debemos de ser imitadores de los que por la fe y la paciencia heredan las promesas. La promesa es algo que se puede recibir como herencia. En el 9:15 él va a decir que el objetivo de la obra de Cristo es para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Para el autor a los hebreos, lo que Dios prometió a los padres tiene cumplimiento en la iglesia, la comunidad del nuevo pacto, en forma espiritual, y la garantía de ese cumplimiento es el oficio sacerdotal de Jesús, quien es el último cumplimiento de la promesa. La promesa del reposo permanece abierta a los que sean receptivos y sensibles a la voz de Dios y a la palabra de la promesa. Vayamos a Números 14:31. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Entonces, ¿qué le dice Dios? Dios jura en su ira, no entrarán en el reposo, pero él dice, pero yo tengo una bendición que yo no voy a desperdiciar. Yo tengo una tierra que fluye leche y miel, y yo le prometí a Abraham que a su descendencia se la haría. Ustedes no quieren creer, ustedes no quieren entrar, ok, no importa, ustedes se lo pierden, pero sus hijos van a entrar. Aunque la generación del Éxodo despreció la promesa, Dios mantuvo su promesa y renovó la promesa para la próxima generación.
Y miren, hermanos, por siglos la iglesia ha venido lidiando con personas que llegan a experimentar un mayor nivel de comunión con Dios, de poder de Dios, y otros que lo desprecian. Y nosotros seguimos en el mismo dilema. ¿A qué grupo vamos a pertenecer? ¿Al que nos conformamos con lo básico de la salvación o a los que queremos lo más de la salvación? Hoy en la tarde yo hablaba con alguien y me decía, voy a ponerme a servirle al Señor porque eso le va a agradar a Él. Y yo le digo, no. Tú debes de buscar al Señor y tú debes de servirle, no porque a Dios le haga falta. A Dios no le haga falta que tú ni le sirvas, ni le busques, ni te conectes, ni le agrades. Somos gratos a Dios por la obra de Cristo, no por lo que hagamos. Pero el servirle, el orar, el leer la Biblia, el conectarnos, el buscarle, los beneficiados somos nosotros. Hermanos, no lo hacemos por Dios, lo debemos hacer por nosotros. Como el que hace ejercicio lo hace por su propia salud. Por eso Pablo le dice a Timoteo, el ejercicio es bueno, físico, pero aprovecha más ejercitarse para la piedad. Aprovecha más el ejercicio espiritual. Lo que tenemos que tener claro es que si nosotros decidimos permanecer en queja, en incredulidad, en lejanía de Dios, los que perdemos somos nosotros. Dios no pierde. Dios no pierde. Y sus promesas siguen ahí. Y si alguien no la quiere, alguien más la va a querer. Alguien más la va a querer. Así es como Dios trabaja. ¿Y cuál es la promesa que Dios renueva? La promesa de entrar en su reposo. Hay algo interesante en el término reposo. En el griego hay dos palabras que se traducen reposo. La palabra katapausis, que es la palabra que se usa aquí 8 veces, y la palabra Shabbat, que es la palabra referente al descanso del sábado. Aquí la palabra katapausis era una palabra en el griego que se usaba para referirse al reposo como cambio de actividad. La palabra describe un cambio de estado de actividad o trabajo a uno de cese del trabajo, que se traduce en un sentimiento de tranquilidad y ausencia de tensión o preocupación. El principal significado de la palabra reposo es que se elimina la tensión y la preocupación que conlleva el trabajo. No es que pasa a un estado de inactividad y pasividad completa, sino a un estado donde ya no hay tensión, donde ya no hay urgencia, donde ya no hay presión como en el estado anterior. Y eso es clave. Esta palabra, katapausis, aparece 9 veces en la Biblia, solo una vez en Hechos y 8 veces en Hebreos, en el 3:11, en el 3:18, en el 4:1, en el 4:13, en el 4:5, en el 4:10 y en el 4:11. Y en el contexto de la generación del Éxodo, entrar al reposo era entrar a Canaán, una tierra donde descansarían de las incomodidades del desierto, de la amenaza de los enemigos, de la inseguridad de ser nómadas. Sin embargo, para nosotros ya no tiene ese significado. El significado del reposo al que debemos de procurar entrar es a un estado de descanso en nuestra alma, un estado de paz que a pesar de estar en un mundo hostil y a pesar de estar en una batalla, la fe en Dios nos permite acceder a una paz gobernante, un estado que los lectores no habían alcanzado, porque estaban pensando en abandonar la iglesia, porque estaban pensando en desechar su confesión de fe, porque estaban temiéndole a la persecución de Nerón y a la persecución del Imperio Romano. Verso 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Nosotros somos la generación de hoy, ellos son la generación del Éxodo. A nosotros Dios nos sigue abriendo la oportunidad de entrar en su reposo. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Dios les había dicho, y los llevaré a una tierra que fluye leche y miel. Pero ellos no les aprovechó esa palabra porque no creyeron en esa palabra que Dios les había hecho. Miren, hermanos, esto es sumamente importante. Dios nos está hablando a través de su palabra. Pero cuando no aplicamos fe a la palabra de Dios, podemos desaprovechar una palabra que puede tener mucho provecho. Entonces, ahí el autor está diciendo claramente, la buena noticia de poder entrar
a su reposo, un estado de descanso en esta vida antes de ir al cielo, sigue siendo real para nosotros. Pero necesitamos aprovechar la palabra creyendo la palabra. Necesitamos fe para entrar en ese reposo. Verso 3, porque los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. El autor empieza haciendo una brecha y mostrando algo que lo diferencia a él de sus lectores. Sus lectores son un grupo donde la mayoría de ellos no han entrado. Él pertenece a otro grupo que ha creído, que tiene una fe fuerte, que tiene una fe cimentada en la palabra, y él dice, porque los que hemos creído entramos en el reposo. Y vuelve a citar el Salmo 95, donde Dios se refiere a la generación del Éxodo, y dice, es increíble, que Dios juró, les negó la entrada al reposo, aunque el reposo ya estaba abierto, ya era accesible, porque sus obras estaban acabadas desde la fundación del mundo. Pero vayamos a la primera parte del versículo. Algunos creen que aquí el autor está cambiando de idea y que está diciendo que ya sus lectores ya entraron en el reposo. Yo no creo que esa sea la interpretación, porque estaría negando. No podemos desconectar el texto del contexto, y en el contexto él dice claramente en el verso 1 que algunos de ustedes no han entrado, y en el verso 6 él va a volver a decir, falta que algunos entren. Cuando él está diciendo los que hemos creído entramos a su reposo, lo más probable es que él se está refiriendo a él mismo justo con el equipo de personas que están sirviendo con él. Él está escribiendo desde otra ciudad que no es Roma a sus lectores que están en Roma, y él es un integrante del equipo apostólico del apóstol Pablo. Quizás se está refiriendo al decir los que hemos creído, está hablando de Pablo, está hablando de los 12 apóstoles, está hablando de Timoteo, que es alguien a quien él menciona en su carta, muy probablemente está hablando de Priscila y Aquila, porque en su carta él va a decir los de Italia os saludan, y los italianos más famosos del libro de los Hechos y de las cartas apostólicas son Priscila, Aquila, en fin, ¿verdad? Priscila y Aquila eran precisamente de Roma, digamos, ¿verdad? Sobre todo Priscila, ¿verdad? Entonces, él se está refiriendo a un equipo apostólico de creyentes que han alcanzado una madurez en la fe que los ha llevado a un nivel de paz en su alma, que ya su paz es indiscutible, inexpugnable, inalterable. O sea, ellos han llegado a un nivel que no importa lo que pase, no importa las pruebas que vengan, ellos pueden gozarse y gloriarse aún en las pruebas y tribulaciones. No les quita el sueño a la persecución, no les quita el sueño a las cárceles, no les quita el sueño a las incomodidades, como sí le está quitando el sueño, las incomodidades y la persecución a los lectores de la carta. Y como todavía a veces nos angustian a nosotros los problemas y las situaciones que atravesamos. Veamos algunos pasajes que nos ayudarán a entender a qué reposo han entrado los que han creído, los que han tenido esa fe que caracterizó a Josué y a Caleb. Vayamos a Romanos 5, del 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Mire la actitud. ¿Qué pasa cuando vienen las tribulaciones? Nos gloriamos. ¿Sabe qué quiere decir eso? Nos enorgullecemos, nos jactamos. ¿Sabe por qué Pablo podía decir que nos gloriamos en las tribulaciones? Porque cuando a otros les quitan el sueño y los ponen en depresión y los ponen a llorar, a él ya no.
A él ya no, él ya cambió su cosmovisión, él ya entró en un reposo de Dios, él ya cambió su perspectiva, donde la tribulación, la prueba, la persecución viene y él dice, es una oportunidad de fructificar en paciencia, es una oportunidad de que mi carácter siga siendo formado. El amor de Dios ha sido derramado en mi corazón y yo espero en ese amor, y ese amor no me desilusiona. El Espíritu Santo me fue dado y me da la capacidad de afrontar, de crecer y de aprender algo en esta prueba. O sea, hay un reposo en el que ellos han entrado, que la tribulación ya no causa tormento, sino gloria. Ya no causa aflicción, sino jactancia, orgullo. Nos gloriamos en las tribulaciones. Vayamos a Santiago 1, del 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Cómo Santiago puede decir de una manera lógica, tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas? Y la explicación es las siguientes frases. Cuando entramos en el reposo y sabemos que ya Dios nos dio todo, que ya no nos hace falta nada, entonces vemos la prueba como esa oportunidad de que el Espíritu Santo en nosotros produzca el fruto de paciencia. Entonces vemos la prueba como algo que Dios usa para formar el carácter de Cristo en nosotros, como algo que nos ayuda a ser más perfectos, más completos, estar más capacitados para alabar a Dios, para darle gloria y para ayudar a otros, sin que os falte nada. Eso es reposo. El reposo al que tenemos que procurar entrar es ese estado de fe donde el Señor es mi pastor y nada me hace falta. Donde el Señor es mi Padre y Él cuida y cuidará siempre de mis necesidades. Donde yo no tengo temor a que en algún momento vaya a quedarme sin comer, sin techo o sin que mis necesidades estén cubiertas. Porque ya entré en su reposo, ya entré en ese estado espiritual donde Él está haciendo brotar leche y miel, alimento, provisión espiritual, material, dulzura. Y aunque hayan cosas que me intentan amargar, la miel de Él siempre me endulza. Entonces me puedo gozar en las tribulaciones, en las diversas pruebas. Vayamos a 1 de Pedro 4, 12 y 13. Estos son los que han creído y han entrado en su reposo. Pablo en Romanos, Santiago en Santiago, obviamente. Ahora veamos qué dice Pedro. 1 de Pedro 4, 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Cuando venga el fuego de la prueba, no se extrañen, no piensen que es algo sorprendente, que es algo inesperado, sino gozaos, regocijaos en la medida que compartís los padecimientos de Cristo. Ellos han entrado a un reposo, ellos han entrado a un nivel de fe, ellos han entrado a un nivel de conexión con Dios, que las pruebas y los sufrimientos lo ven, estamos compartiendo nuestros padecimientos con Cristo. Cristo nos está invitando a morir a nuestra carne, a morir a nuestros temores, a morir a nuestra angustia, a depender de Él, a confiar en Él, a estar unidos a Él. ¿Por qué? Porque si empezamos a disfrutar la unión con Él en medio de las tribulaciones, ¿qué medida de unión vamos a compartir con Él en su gloria? Mayor. Por eso Pablo dice,
si sufrimos con Cristo, reinaremos también con Él. Si padecemos con Cristo, juntamente con Él seremos glorificados. O sea, ellos tenían un pensamiento, una visión de reposo, de plenitud, que les permitía ver el sufrimiento, las pruebas y las tribulaciones desde una perspectiva que no era algo que les quitaba el sueño, que no era algo que los ponía a temblar, ni en depresión, ni a llorar. Vayamos a 2 Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Cuando nosotros vamos al capítulo 11, la leve tribulación momentánea son un montón de naufragios, apedreamientos, sufrimientos, dolores, persecuciones. Pero ¿cuál era la visión de Pablo? Produce en nosotros un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. O sea, el punto de Pablo es que él ha entrado en el reposo que le permite ver el sufrimiento como algo que es como un medio de acumulación de gloria, como un medio de inversión para la gloria eterna. Eso es un reposo. Un reposo. Para él el sufrimiento es esa tierra prometida, es ese lugar de reposo donde él está sembrando, sí, a veces con lágrimas, pero sabiendo que recogerá con regocijo. Donde él está sembrando, a veces con aflicción, pero sabiendo que se está perfeccionando, se está purificando el oro, como lo dijo en unos versos anteriores. Porque tenemos este tesoro en vasos de barro. Y sí, el barro sufre, pero que sea quebrado, porque el barro representa la carne que tiene que morir. Pero ellos lo miraban como algo en lo cual gozarse, porque Cristo crecía cuando la carne era afligida. Vayamos a 2 Corintios 12, 9 y 10. Y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me complazco. No dice me deprimo, no dice me pongo a llorar, no dice entro en temor, no. Cuando vienen insultos, cuando vienen privaciones, cuando vienen persecuciones y cuando vienen angustias, me complazco en que eso saca a luz la debilidad de mi carne y me recuerda que estoy unido a Cristo, que dependo de Él, que su poder se perfecciona en mí, que cuando yo predico, que cuando yo sirvo, que cuando yo me muevo, no soy yo, es Él, es su poder, es su gracia, es su gloria. Eso es lo que significa el verso 2 cuando dice, el verso 3 cuando dice los que hemos creído. Pablo, Pedro, Santiago, yo, los que hemos creído, hemos entrado en su reposo. No se está refiriendo a los que hemos creído en la fe salvadora como creyentes, se está refiriendo a una fe puesta en la eternidad, puesta en la gloria futura. Los que hemos creído en esa gloria que nos espera, entramos en el reposo de Dios. Y de hecho la fe, para el autor a los Hebreos, él no habla de la fe como el elemento de salvación, como la enfatiza Pablo y Santiago, sino que él habla de la fe como esa fe puesta en las promesas que van hacia adelante. Todos los ejemplos que él pone de Hebreos 11 es esa fe que tuvieron para caminar hacia el futuro, para esperar, por la fe Abraham caminó, por la fe salió de su tierra, porque estaba viendo el futuro, por la fe Moisés rechazó las riquezas de la hija del faraón, porque estaba viendo la recompensa eterna, por la fe caminaron
por el Mar Rojo como en tierra seca, porque estaban viendo Canaán. Tristemente esa fe en algún momento la perdieron, pero la fe siempre está puesta en el futuro, según el autor a los Hebreos. De hecho, en el verso 2, la fe va acompañada de lo que Dios va a hacer en el futuro, ya sea inmediato o no tan inmediato. La fe que tuvieron los que entraron a Canaán, la fe que tuvieron solo Josué y Caleb en el momento de la prueba. La fe por la que vive el justo, que no retrocede para perdición, que camina en la certeza de una realidad que ve en el espíritu que los demás no ven en lo físico. Es importante, hermanos. Él ha entrado en el reposo. Él tiene la fe que trae al presente la realidad de lo que es futuro, invisible o celestial. Por eso dice, los que han creído en este evangelio glorioso, los que han creído en la realidad de la eternidad, de la gloria de Dios, los que se han conectado con lo eterno, han entrado en su reposo. Pero para la generación del Éxodo, aunque ya podían entrar en un estado de contentamiento y plenitud desde que salieron de Egipto, porque Dios ya había dado la palabra, no lograron descansar en Dios. Se quejaban, murmuraban, no creían, menospreciaron a Dios. Y aunque sus obras estaban acabadas desde la fundación del mundo, aunque Canaán ya había sido destinada para ellos, no pudieron entrar. Y eso es lo que el autor nos llama la atención, porque nos dice, en la realidad de Dios ya todo estaba consumado. O sea, ellos ya hubieran podido entrar desde el día en que salieron de Egipto. Ellos podían entrar por la fe desde antes de ver a los gigantes, lo que hicieron Josué y Caleb. Ya todo Dios lo había hecho. Y entonces ahí está explicando que el reposo es conectar con esa realidad donde todo está terminado, donde Cristo ya reina, donde el mal ya fue extinguido, donde ya no hay más enfermedad, donde ya no hay más dolor, que nos hace ver lo temporal como algo que solamente nos forma para ser más semejantes a Cristo en esta vida. La generación del desierto fue excluida del descanso de Dios. Y sin embargo, ese descanso ya había estado disponible desde que Dios completó las obras de la creación. Y el descanso ya está disponible para nosotros, pero por nuestra incredulidad podemos ser excluidos de entrar. ¿Perdemos la salvación? No. Pero pudiendo vivir una vida de gozo inalterable y de paz gobernante, vamos a perder la oportunidad de vivirla. Verso 4. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Verso 5. Y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Vayamos a Génesis 2:2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. El escritor define claramente el reposo. El Salmo 95 dice, no entrarán en mi reposo. Por eso es el verso 5. El reposo al que Dios les impide entrar es un reposo que Dios está gozando. El reposo no era Canaán. El reposo es el descanso que marcó la finalización de las obras de la creación de Dios. Génesis 2:2 nos está indicando, que es lo que el autor cita en el verso 4, que el descanso prometido por Dios había sido preparado y disponible desde entonces. Por eso Dios estableció el día sábado como el cuarto mandamiento y como un día para recordar que él había descansado, pero la realidad espiritual trascendía a un día a la semana y trascendía a Canaán. El autor sigue interpretando el Salmo 95 ahora para nosotros en el nuevo pacto y nos declaran, basta de la advertencia a darnos esperanza y ánimo. La incredulidad excluyó a la generación del Éxodo desde el canso de Dios, pero ahora en respuesta a la fe habrá y hay entrada al reposo de Dios. Lo que se perdió para aquellos que rehusaron crecer en la promesa se convierte en una posibilidad para aquellos que crean en Dios.
Números 14:24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo otro espíritu en él y fue íntegro conmigo, lo introduciré en la tierra donde entró y su descendencia tomará posesión de ella. Porque hubo en él un espíritu distinto. Él tuvo fe. Me ha seguido plenamente. El reposo de Dios consiste en la realización de sus obras y su reposo ha existido desde la fundación del mundo. Lo que el autor quiere enfatizar es que el descanso prometido no se refiere en primera instancia a alguna realidad futura preparada para la humanidad. No es solo ir al cielo. Es un estado espiritual en el que Caleb ya había entrado. Ya había entrado él. Josué y Caleb ya habían entrado en confiar en las promesas de Dios. Y aunque siguieron 40 años mientras moría la generación, ellos tenían una fe que los sostenía y que les hacía ver diferente el desierto, diferente a los gigantes, diferente la realidad, que a otro les hacía quejarse y querer regresarse a Egipto. Ellos miraban y vivían una realidad diferente. Y entraron, y sus hijos entraron a gozar de bendiciones temporales, porque primero las estaban gozando en lo espiritual, en el ámbito de la fe. Una comprensión adecuada de la relación entre las obras de la creación y el descanso prometido es paralelo, para el paralelo trazado entre Dios lo vemos en el verso 10, así como Dios entró, la generación va a entrar. El reposo primordial de Dios, del que habla Génesis 2, es nada más una figura de todas las experiencias posteriores de reposo. Una experiencia era Canaán, otra experiencia era el tiempo de David, y para nosotros es otra experiencia diferente, pero todo tiene que ver con la fe y el descanso. Versos 6 al 8 dice: por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría habido después otro día. Miren, hermanos, lo que el autor está diciendo aquí es, él está trayendo las palabras de David y está diciendo, David le habló a su generación. Y David no asumió que los que entraron en el reposo ya habían entrado en el reposo y ya no había otro reposo. David entendió que el reposo seguía abierto para cada generación. Y cuando David dice hoy, está diciendo, ese hoy es continuo, ese hoy es presente. Dios está diciendo hoy no endurezcáis hoy su voz. Cada hoy, cada presente, cada tiempo hay un reposo abierto. Hay un reposo abierto que sigue siendo presente. El escritor usa ese término hoy para llevar a sus lectores a una comprensión más profunda desde el descanso, que era la comprensión del anuncio profético de David. Ya no se limitaba a una fecha. Ya no era en la entrada a Canaán. Ahora, 4 siglos después de que habían aquella generación muerto y no entrado a Canaán, Dios anuncia proféticamente a través del salmista una nueva oportunidad en el que se escucharía su voz y se realizaría la promesa de entrar en su reposo. El anuncio implicaba que hasta en el tiempo del salmista nadie había entrado en el descanso completo de Dios. Vean el verso 8. Si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después otro día. ¿Por qué David escribió hoy, 400 años después de Moisés? Porque el reposo no era Canaán. Porque el reposo no lo entregó Josué. Algunos entraron, pero muchos nunca perdieron el temor, muchos nunca perdieron la aflicción, muchos nunca perdieron la queja, muchos nunca perdieron la murmuración, muchos nunca lograron el nivel de conexión con Dios al que Dios estaba llamando a su pueblo en cada generación de la historia. En cada generación de la historia han habido miles de creyentes salvos que no han entrado en el reposo de Dios, que no están viviendo en el reposo de Dios.
El Salmo 95 pide una plena comprensión escatológica del reposo. Es una llamada urgente al pueblo de Dios y un anuncio del tiempo escatológico de la salvación, de la conexión con la eternidad, de la conexión con el ya está hecho, de la conexión con el consumado es. Es ver la obra de Dios terminada y conectarla y vivir nuestro presente a la luz de la eternidad. Para la generación del Éxodo, el reposo era ver Canaán conquistado. Para la generación de David, el reposo era ver Dios reinando sobre todas las naciones y los enemigos eliminados. Para la generación de la cautividad era verse de vuelta en su tierra y ver al Mesías reinando. Y para nosotros es lo mismo, es ver a Cristo reinando sobre nuestras circunstancias y sobre toda esta tierra. Claro, para algunos se cumplió la promesa, pero no para todos. Veamos qué dice Josué 21:44. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos, pero luego hubo algunos enemigos que ellos no quisieron conquistar y la guerra siguió en las generaciones después. Hubo algunos que creyeron, como Caleb, pero hubo otros que no. Veamos Josué 22:4. Ahora pues, que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido. Volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Señor ha dado reposo. Otro pasaje donde se menciona el reposo es en Primera Reyes 8, que cuando entra en la presencia de Dios, la gloria de Dios, Salomón hace esa oración y al terminar la oración, él dice en Primera Reyes 8:56, bendito sea el Señor que ha dado reposo. Hubo épocas de reposo y hubo generaciones en el pueblo que experimentaron el reposo, pero siempre ha habido gente que no experimentó el reposo. Siempre ha habido personas que no experimentaron el reposo. Habacuc ve la destrucción venir y la respuesta de Dios es, no te preocupes, Habacuc, el justo por su fe vivirá. El justo, su fe le permitirá descansar y le dará vida. Y constantemente Dios está invitándonos a entrar en su reposo. ¿Cómo disfrutar de este reposo? En una comunión con Él. Y el verso 8, el escritor aborda esa tensión interna entre el entendimiento del reposo como Canaán y la perspectiva diferente de David expresada en el Salmo 95. El asentamiento de Canaán no marcó el cumplimiento de la promesa divina, porque si no, no hubiera dicho hoy David. El tema de Canaán señalaba una realidad trascendente, más fundamental. Y por eso él vuelve a afirmar, si de hecho Josué hubiera alcanzado el descanso prometido, no habría sido necesaria la renovación de la promesa en el Salmo 95. El Salmo 95 renovaba la promesa y era un salmo que se leía cada sábado. En consecuencia, la experiencia del descanso en Canaán fue solamente un símbolo del descanso completo que Dios pretendía para su pueblo, que estaba prefigurado en el responso sabático. ¿Y qué era Canaán? Entrar a un lugar de provisión abundante, de leche y de miel. ¿Qué es el reposo? Tener una comunión con Dios constante, donde estamos saciando nuestra sed con la leche de su palabra y donde estamos endulzando nuestra boca ante un mundo que nos quiere amargar la vida con la miel de su presencia, con la miel de su amor. Porque la Biblia, al hablar de la leche, se refiere a la palabra y al hablar de la miel se refiere a su amor. Tu amor es más dulce que la miel. Verso 9. Por tanto, queda un reposo
para el pueblo de Dios. Verso 10. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de la suya. Dice verso 9, queda un reposo para el pueblo de Dios. Yo creo que esto está claro, hermano. Queda un reposo. Aquí el autor está empezando a concluir y a cerrar. La declaración es estructuralmente paralela al verso 6. Aún algunos pueden entrar. Al verso 1, algunos no han entrado. Verso 9, es posible entrar. Es posible vivir una vida diferente. Y aquí es donde cambia la palabra, y la palabra ya no es catapausis, sino la palabra es sabatismos, y se podría traducir, queda una celebración de descanso, queda una celebración de Shabbat para el pueblo de Dios. Este es un pasaje muy importante porque él está sustituyendo también el día sábado del antiguo pacto por un sábado diferente del nuevo pacto. Un sábado que no tiene que ver con un día, sino que tiene que ver con un estado del alma. Un estado del alma de descansar de las obras, de descansar del trabajo en el espíritu. Queda un descanso, queda un reposo, queda una celebración, queda una oportunidad para vivir un evangelio de festividad, de celebración, de gozo, de abundancia. El día sábado fue instituido por Dios para que fuera un día de celebración. En Éxodo 20, del 8 al 10, Dios le dice al pueblo, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el 7º día será día de reposo para el Señor tu Dios. Era un día específico para celebrar que Dios era su Dios, para celebrar que eran el pueblo de Dios, para celebrar que Dios se había revelado a ellos, para celebrar que tenían la ley, para celebrar que Dios había hablado y que podían sentarse a escuchar su voz, para olvidarse de los afanes y de las preocupaciones de esta vida y enfocarse en celebrar que estaban de paso y que esperaban una ciudad cuyo arquitecto y fundador era Dios. Veamos Isaías 58, 13 y 14. Si retrajere del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Isaías 58 está mostrando el objetivo del día de reposo. El objetivo del día de reposo era llamar a ese momento de comunión con Dios, de escuchar la ley, de dejar de trabajar, delicia. El objetivo del día de reposo era que la mayor satisfacción, que el mayor deleite, que el mayor placer del pueblo de Dios fuese celebrar a su Dios, fuese celebrar su identidad en Dios, fuese celebrar la revelación de Dios a sus vidas. Ellos debían de dejar de hacer, de ocuparse de sus asuntos terrenales, de ocuparse de sus preocupaciones temporales y honrar la comunión con Dios, deleitarse en el Señor. ¿Y qué era el objetivo? El objetivo era que en ese momento que ellos se deleitaban en el Señor, se conectaran con el cielo. Te haré subir sobre las alturas de la tierra. El autor a los hebreos nos está diciendo, todavía podemos subir. De hecho, nos va a explicar más adelante, los capítulos 8, 9, 10, que ahora podemos entrar al lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que abrió Cristo. Entrar al reposo de Dios es conectarnos con el cielo. Y si nuestra alma tiene algún vacío, tiene algún hambre, tiene alguna sed, dejar que Dios nos llene. Es recordar y volver
a dejar que Él forme nuestra identidad, que Él nos dé plenitud, que Él nos dé descanso, que Él nos dé satisfacción. De hecho, el término sabatismos, que es la palabra traducida reposo en el verso 9, subraya el aspecto especial de fiesta y alegría expresado en la alabanza y adoración a Dios en el día de reposo. El verso 9 define el carácter del descanso prometido que el pueblo de Dios espera y busca. El reposo es vivir una vida de paz y de celebración, ausente de afán, de preocupación, de estrés, una vida de descanso en Dios, es vivir para su gloria, aún en medio de las ocupaciones cotidianas de la vida. Y el verso 10 dice, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. El descanso, el reposo de Dios fue que cuando Él terminó el sexto día y empezó el séptimo día, Él dijo, todo es bueno. Él no se preocupó si el hombre iba a caer en pecado, Él no se angustió sobre la posibilidad de que entrara el mal, sabía que iba a estar. Sabía que iba a entrar, pero él ya había planificado todo desde el inicio. El Cordero había sido crucificado desde antes de la fundación del mundo. Él sabía que todo lo que en algún momento se iba a desordenar, se iba a volver a ordenar para que Cristo fuera todo en todos, para que Cristo fuera el Rey eterno, para que Cristo tuviera en todo la preeminencia. Mientras Él estuvo creando, sí, había desorden, había vacío, entonces Él tuvo que separar, tuvo que llenar, separó los cielos de la tierra y llenó los cielos con los astros y llenó la tierra, separó las aguas de lo seco y llenó las aguas con peces y llenó la tierra con seres vivos y luego puso al hombre como el clima de su creación. Y en ese momento sí, quizá Él estaba perfeccionando todo, pero cuando todo terminó, Él entró en su reposo. Él sabía que ya todo estaba completo y que la historia iba a llevar un curso y que se iban a dar un montón de sucesos, pero que al final todo iba a terminar bien. Cristo reinando, con un pueblo siendo entregado a Él como herencia, como su novia, como su esposa, y con un pueblo también siendo entregado a Él como sus súbditos. El que ha entrado en su reposo ha reposado de sus obras. El que ha entrado en su reposo ha abrazado el consumado es. El que ha entrado en su reposo está consciente de que un día recibirá la corona de vida que Dios dará a los que han pasado la prueba. Está consciente de que un día recibirá la corona de justicia que Dios dará a los que aman su venida. Está consciente de que su cuerpo de humillación será cambiado por un cuerpo de gloria. El que ha entrado en su reposo logra ver la obra completada que empezó en la cruz, que está en proceso en nosotros, pero que va a llegar a su final. El que ha entrado en su reposo puede celebrar la victoria de Cristo narrada en Apocalipsis, aun cuando todavía nuestros ojos no la vean en este mundo en el que vivimos. Puede celebrar que su cuerpo de humillación será transformado en cuerpo de gloria, aun cuando todavía esté luchando con el pecado. Puede abrazar las promesas del reino de Cristo viniendo y siendo establecido aquí en la tierra, aun cuando todavía reine la injusticia y el mal. Puede vivir a la luz de esas realidades. Puede vivir llamando por la fe lo que aún no es físico a lo físico, porque en la eternidad ya es un presente. Puede vivir el reposo de Dios. Como preguntas de reflexión, ¿qué cosas te han hecho dudar o quejarte de Dios en tu caminar cristiano?
¿Qué tan fuerte es tu fe en las promesas eternas de Dios, de su reino y de su gloria? ¿Qué emociones llenan tu corazón cuando piensas en el futuro? ¿Cuál es tu convicción respecto a tu futuro eterno? ¿De qué maneras puedes huir de la complacencia que impregna en este mundo? ¿De qué maneras puedes fortalecer tu fe como un medio para entrar en el reposo? ¿Cómo te ayuda este tema a entender que el esfuerzo es bueno, pero cuando surge desde el descanso en la obra consumada de la cruz? Josué y Caleb se esforzaron por entrar, porque sabían que ya Dios les había entregado la tierra. No quiere decir que no pelearon, pero pelearon desde una posición de descanso. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque sigue abierta la promesa, la oportunidad y la posibilidad de entrar en el reposo. Gracias por recordarnos, Señor, que hay algunos que no han entrado y quizá entre esos algunos estamos nosotros. Quizá todavía, Señor, el temor, la angustia, las aflicciones vienen a nuestro corazón en los momentos de tribulación, de prueba, de pesar, de dolor, de persecución. Quizá no hemos alcanzado la fe de Pablo, de Pedro, de Santiago, del escritor a los hebreos, que les permitía gozarse, gloriarse, regocijarse cuando se hallaban en diversas pruebas. Pero gracias por mostrarnos que sí es una posibilidad. Gracias por traer tu palabra para fortalecer nuestra fe. Gracias por invitarnos, Señor, a acceder a ese reposo, a conectarnos con el cielo y abrazar la realidad del consumado es, del hecho está, de todo es hecho nuevo. Gracias, porque podemos vivir un presente diferente desde una mirada de la eternidad, desde un disfrute y una celebración de lo que ya es una realidad en lo eterno, pero que todavía no se ha manifestado en nuestro presente. Ayúdanos a entrar. Ayúdanos a entrar, ayúdanos a entrar en tu reposo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.